señor Bel. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y buenos días al señor San Basilio. Contaba el señor Bel que, desde luego, los niveles que tenemos de deuda pública en España son muy elevados. De hecho, rozan el 98% del PIB y lo sitúan aproximadamente en 1,17 billones frente a los 1,14 del año pasado. Esos son 30.000 euros per cápita, 30.000 euros que tendrían que pagar ahora mismo cada ciudadano de este país si tuviésemos que liquidarla. Cuando el PSOE estaba en la oposición, esto les preocupaba mucho. Hemos oído en esta sala, en numerosas ocasiones, a los distintos portavoces del Partido Socialista poner el foco precisamente en el excesivo endeudamiento que tiene el Estado y en las reformas que se deberían hacer para modificarlo. De hecho, el señor Bel hacía referencia a la Ley Orgánica de Estabilidad Financiera, que luego haré también referencia yo mismo. ¿Se podría decir que rebajar el ajuste fiscal es seguir viviendo a costa de aumentar la deuda? Lo digo porque cuando hablamos de responsabilidad, un Gobierno, cuando tiene que hacer unos presupuestos, tiene que también plantearse cuáles son sus capacidades a nivel financiero y, desde luego, cuando uno tiene el 98% de deuda del PIB, yo creo que debe ser una de las prioridades y es una, además, de sus responsabilidades. Como ustedes saben, el objetivo actual de la deuda para 2019, vigente según las Cortes Generales, es del 95,4%, bastante más exigente que el planteado en el Gobierno, que es del 96,1%. ¿Cuál es su previsión? Es una referencia que quería que me explicase, que me contestara. ¿Cuál es su previsión para el final del 2019? Si el Gobierno no ajusta su déficit ni al 1,3 ni al 1,8, y en esta sala, y viendo lo que dijo el delegado el gobernador de España, el presidente de la AIREF, estamos todos pensando que vamos a superar el 2%, parece que se va a disparar el déficit. Esto entiendo que ya que se sigue aumentando el nivel de deuda. Existe un amplio consenso en que estas cuentas presentan un agujero de 10.000 millones. No lo decimos nosotros, ya lo han dicho distintos organismos internacionales, el gobernador del Banco de España, el presidente de la AIREF. Entonces, en esta le quería hacer la pregunta de cómo cree que afectará el incumplimiento de las previsiones de recaudación al déficit y al tipo de interés que pagamos por colocar nuestra deuda. La cantidad de los presupuestos destina para el pago de intereses de la deuda frena su reducción frente a lo que se estuvo reduciendo el año pasado, que fue aproximadamente unos 623 millones. Este año solo se va a reducir 150 millones. Y hay una cosa que sí me preocupa. El otro día, en un desayuno del presidente de la AIREF, que además estaban bastantes miembros de esta comisión, entre ellos un portavoz del Grupo Socialista, contaba la anécdota comparada de España a nivel de ratio de deuda frente a Francia y Bélgica. Tienen ratios de deuda similares al nuestro y con tasas de crecimiento inferiores al español. Y, sin embargo, pagaban 100 puntos básicos menos que nosotros, la mitad, básicamente, de lo que estamos pagando nosotros por la deuda. Él ponía distintos motivos de que eso sucediera y sí me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Cuál cree que es el motivo por el que pagamos más por nuestra deuda que Francia y Bélgica, teniendo una tasa de crecimiento mayor y teniendo un ratio de deuda similar al suyo? Nosotros, como grupo, siempre hemos sostenido que en los momentos positivos del ciclo económico deberíamos estar poniendo énfasis en dos elementos. El primero, en hacer reformas estructurales y en mejorar la competitividad. Creo que eso es lo que haría un Gobierno responsable. Pero frente a esto, el Gobierno actual lo que está haciendo es justo lo contrario. Tenemos como ejemplo el sector del taxi. En lugar de hacer una normativa que regule claramente y que apueste por la competencia, lo que ha hecho es crear 17 problemas. Ha tirado la patata caliente a las comunidades autónomas y ahora pues vamos a sufrir todos los ciudadanos las consecuencias. Y en lugar de reducir la deuda, pues dispara el gasto sin control alguno y lo que va a seguir es aumentando nuestra deuda pública, que, por cierto, para los que no lo entiendan, la deuda pública lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, si es que es posible pagarla, cosa que dudo bastante. En este sentido, le quería hacer otra pregunta, señor San Basilio. ¿Cómo contribuyen estos presupuestos generales del Estado a rebajar nuestra prima de riesgo? En cuanto a lo que le decía al principio del incumplimiento de la Ley Orgánica, la 2/2012, la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, bueno, pues este Gobierno, el Gobierno del PSOE, el Gobierno sanchista, ha burlado e ignorado todos los límites establecidos en esa ley. Por poner un ejemplo, el artículo 15.6 obliga a traer un acuerdo sobre la senda de ajuste cuando ha pasado un mes del rechazo en Cortes de la primera vez, algo que no ha hecho el Gobierno socialista. El artículo 15.7 dice claramente y textualmente que, aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por las Cortes Generales, la elaboración de los proyectos de presupuesto y de las administraciones públicas habrán de acomodarse a dichos objetivos. Como he dicho antes, el objetivo actual de la deuda aprobado en Cortes Generales es del 95,4% y, sin embargo, estos presupuestos tienen como objetivo el 96,1% del PIB. Y, por último, sobre referencia a esto, la disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria dice que cuando se supera el 2% del crecimiento hay que reducir
un 2% como mínimo en nivel de endeudamiento. Hacía referencia antes el señor Vela a este respecto. Eso no se ha hecho, ni se está haciendo este año, ni se ha hecho los años anteriores, es cierto. Pero hay que tener en cuenta que esa ley recoge como uno de los objetivos que el nivel de deuda para el año 2020, es decir, el año que viene, esté al 60%. Mire usted, yo soy bastante crédulo con muchas cosas, pero dudo que, desde luego, con un nivel de endeudamiento actual de ratio sobre el PIB del 98%, el próximo año vayamos a alcanzar un 60%. Con lo cual, debemos estar pisando el acelerador precisamente para intentar reducir la deuda y, en lugar de esto, estos presupuestos lo que hacen es ir en dirección contraria, en aumento de la deuda. En conclusiones, que Sánchez siga en la Moncloa, señorías, desde nuestro punto de vista, y así se lo va a saber también al señor San Basilio, es una pésima noticia para el bolsillo de la clase media y trabajadora, que ha soportado el peso de la crisis y que ahora tendrá que pagar las ocurrencias del gobierno sanchista. Ya hemos demostrado, Ciudadanos ha demostrado, que se pueden hacer unos presupuestos con una ambiciosa agenda reformista, pro crecimiento, y que al mismo tiempo aumenten el gasto social, revirtiendo los recortes que se han tenido que hacer en los tiempos de crisis, cumpliendo además con Europa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ramírez. A continuación.